Sobre la muerte podemos decir muchas cosas, que es un tabú en las sociedades occidentales, que habría que sacarla de ese lugar, nombrarla más, naturalizarla, pero una cosa es hablar de la muerte y otra, muy distinta, es tener que enfrentarla, por ejemplo, con un diagnóstico adverso terminal. Una de las formas posibles de afrontar una situación como esta son elementos tan ancestrales como poco debatidos en la sociedad. Sustancias que pueden ayudar a enfrentar padecimientos y la cercanía de la muerte desde otro lugar. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Los psicodélicos son un conjunto, dicho de forma clara y práctica, son un conjunto de sustancias. Hay distintos tipos de clasificaciones. Algunas refieren a psicodélicos clásicos porque son los que actúan en determinados mecanismos de neurotransmisores, particularmente receptores serotoninérgicos específicos. Quien habla es Juan Escuro, antropólogo e integrante de ARQUE, el núcleo interdisciplinario de investigación sobre psicodélicos de la Universidad de la República. Pero bueno, esa es una definición, digamos, que la ciencia que viene trabajando sobre esto define, ¿no? Los psicodélicos en realidad, esa es una parte, digamos, esa forma de clasificar, esa forma de que la ciencia tiene de conocer estos principios activos, desborda al campo científico más estricto sensu y lo trasciende mucho en el tiempo, ¿no? Porque los psicodélicos en realidad, los usos originarios de plantas, hongos o secreciones animales que contienen sustancias psicodélicas se remontan a muchos lugares distintos y épocas muy prolongadas en el tiempo. Los seres humanos llevamos milenios usando y consumiendo sustancias que alteran la percepción de la realidad. Sin embargo, su investigación científica o su resignificación más allá de rituales religiosos es relativamente nueva. Y ahí hay distintos momentos. Hay un primer momento donde la gran irrupción es el descubrimiento del LSD. En la década del 40, Albert Hofmann descubre el carácter psicodélico del LSD y ahí, bueno, se genera... En realidad ya habían habido investigaciones científicas, digamos, antes de eso, con la mescalina, sobre todo, el principio activo del peyote y también del San Pedro, que son cactus utilizados en la zona andina y en la zona de Norteamérica. Pero bueno, la irrupción clara, digamos, de los psicodélicos en el campo de la investigación científica tiene al LSD en la década de los 40 y 50 como gran protagonista y también un poco después, más hacia fines de los 50, a la psilocibina, producto de la gran popularización que tuvo los llamados hongos mágicos de la mano de Wasson al darlos a conocer de forma masiva luego de sus intercambios con la famosa María Sabina en Oaxaca. Entonces, digamos, a fines de los 50, durante la década del 50 y 60, se produce lo que se llamó como la primera ola de investigaciones sobre psicodélicos. Hubo un fuerte énfasis ahí en LSD y en psilocibina. Los métodos, digamos, de investigación eran acordes a la época, no eran del tipo de la estandarización metodológica que hay ahora. Y eso, bueno, después todos conocemos un poco la historia del underground al que fueron sometidos los psicodélicos, los usuarios y las propias agendas de investigación, producto de una lógica, bueno, nefasta, perversa, digamos, de prohibición y persecución, que hizo que las agendas de investigación, bueno, quedaran suspendidas. Tras décadas en el olvido, comenzaron a resurgir diversas investigaciones sobre psicodélicos. Este resurgimiento se debe a distintas razones, vinculadas con formas de consumo, colectivización y expansión. Por un lado, esto que decía al principio de los usos tradicionales de los psicodélicos cobran una relevancia muy importante, producto de procesos de reemergencia identitaria indígena, productos de transnacionalización, expansión mundial de usos de psicodélicos como la ayahuasca, originaria del contexto amazónico, también de los hongos, del peyote, la institucionalización en forma de religiones. Eso es toda una vía del llamado renacimiento psicodélico porque tiene, digamos, una manifestación concreta, práctica en los usos, en la popularización de los usos por parte de las personas de los psicodélicos. En paralelo a eso se produce un avance significativo y mucho más riguroso de las investigaciones científicas, digamos, ¿no? De corte básico y preclínico y clínico.
Y ahí, bueno, empiezan a haber distintas agendas que son las que nos sitúan en este contexto actual, ¿no? Cada sustancia allí va desarrollando una agenda de investigación propia, donde se empieza a buscar asociaciones posibles, efectos posibles, potenciales beneficios del uso de determinados psicodélicos en determinados padecimientos. Eso es un poco el escenario actual. Los psicodélicos producen estados alterados de conciencia. Allí es donde se comienza a cruzar el camino de las investigaciones con estas sustancias y el de los cuidados paliativos. Las personas están transitando un proceso único de interpelación de la vida por estar claramente enfrentadas ante el proceso de morir. Parece haber una especie de afinidad electiva ahí, hay un maridaje muy interesante entre esa predisposición de las personas que están transitando momentos de angustia, de dolor, de distintos tipos de sufrimiento existenciales, ¿no? Tanto los pacientes, digamos, como sus entornos familiares, con lo que los psicodélicos son capaces, en determinadas condiciones, de evocar o de producir, ¿no? Pero, ¿cómo es una psicoterapia asistida con psicodélicos? ¿Cómo se prepara un paciente para una sesión de este tipo? Siempre en todos los casos lo que hay es una psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿sí? Siempre estamos hablando de que los psicodélicos son todos ellos muy setting dependientes, son absolutamente contexto dependientes. Entonces, el efecto que yo obtenga o la experiencia que yo tenga con el uso de un psicodélico está profundamente condicionada por el setting, el contexto, la finalidad, el encuadre en el que yo lo use. En el caso del MDMA, decía, se ha avanzado mucho porque muestra que el uso de MDMA en determinadas dosis y con un acompañamiento psicoterapéutico adecuado facilita procesos de resignificación para elaborar, por ejemplo, traumas vinculados al estrés postraumático. En el caso de la psilocibina, que es un poco la estrella, digamos, en el campo de los cuidados paliativos, también viene mostrando avances importantes en la investigación clínica, y ahí, en el caso particular, más allá de que hay algunos ensayos con psilocibina, por ejemplo, para el tratamiento de adicciones, como el tabaquismo y otras, como que el frente más fuerte viene por el lado de la introducción de la psilocibina en el campo de los cuidados paliativos. Y allí lo que se observa es, de vuelta, el desarrollo de protocolos de investigación que lo que hacen es incluir a la psilocibina. Hay distintos protocolos, en algunos casos se incluye una única dosis, una única toma de psilocibina por parte del paciente, en otros ensayos se utilizan 2 dosis. Lo que hay es siempre un protocolo que establece, bueno, primero criterios de selección, ¿no? Quiénes son pacientes, digamos, potencialmente beneficiarios de un efecto eficaz y seguro de la psilocibina, ¿no? Eso es lo que se trabaja en las primeras fases de investigación, ¿no? Las de fase 1, fase 2, donde se ve que el potencial fármaco, bueno, es eficaz para determinado sufrimiento, determinado padecimiento, y es seguro para determinada población. Todos esos tipos de screenings y de selecciones y de protocolos se aplican en los distintos ensayos clínicos. Luego hay distintos protocolos ya más específicos en el sentido de estar pensando, por ejemplo, en cuestiones muy concretas. ¿Cómo va a estar ambientada la sala? ¿Qué tipo de música se va a utilizar? ¿Cuál va a ser el personal que va a asistir a esa persona? ¿Qué tipo de acompañamiento psicoterapéutico va a haber? La particularidad de estos tratamientos experimentales es que en lugar de marcar un consumo periódico en dosis pequeñas, apuntan a pocas sesiones, a veces solo una, con dosis altas. Una dosis única de psilocibina, una dosis única alta de psilocibina, ¿no? con efectos agudos importantes, ¿no? Que producen un estado modificado de conciencia, traen efectos, digamos, potencialmente benéficos, por lo menos del orden de los que se pueden ver para antidepresivos ya comerciales. Entonces, en ese sentido hay por lo menos un empate, digamos, para decirlo de alguna forma, en términos de eficacia y seguridad y de potenciales beneficios a lo que sucede con antidepresivos que andan en la vuelta, con la ventaja de que esta dosis única de psilocibina tiene efectos mucho más inmediatos en el cuadro depresivo de la persona, ¿no? Muchos antidepresivos demoran un tiempo, en pasar a tener efectos, y la aplicación de una dosis de psilocibina, en cambio, tiene efectos más inmediatos que se prolongan en el tiempo. Muchos antidepresivos demoran un tiempo, en pasar a tener efectos, y la aplicación de una dosis de psilocibina, en cambio, tiene efectos más inmediatos que se prolongan en el tiempo. La psilocibina
Esa sustancia presente en los llamados hongos mágicos es la estrella en estos estudios. Pero ¿por qué está entre todos los psicodélicos? La psilocibina es una sustancia, es una molécula que es el principio activo presente en algunos hongos psilocibes. Entonces, de ese punto de vista, la extracción, la síntesis, la producción sintética de psilocibina está a la mano, digamos. Es algo que se puede hacer relativamente, digo, sencillo. Si me escuchan los químicos me matan, digo, pero... Y eso es muy llamativo en términos de desarrollo de fármacos y de una agenda de investigación. Porque si yo tengo cierta facilidad para producirla sintéticamente o para aislarla, además la farmacología de esta sustancia me está mostrando buenos resultados y además yo no tengo mayores complicaciones en términos de que nadie me va a venir a reclamar, che, mirá que eso tiene una consecuencia ecológica o una consecuencia cultural, ¿no? En términos de apropiaciones culturales, bueno, tiene vía libre, digamos, para el trabajo. Tiene otras complicaciones, ¿no? En contraposición a lo que puede suceder en el caso de la mescalina o la ayahuasca. La mescalina tuvo su cuarto de hora en la investigación clínica, en esta primera ola que mencionaba al principio, pero bueno, por determinados motivos fue un poco abandonada. Ahí podemos ver, también puede haber una facilidad para producirla sintéticamente y sigue siendo una única molécula. Pero fíjense lo que pasa con la ayahuasca. La ayahuasca en realidad es una bebida cuya producción es mucho más compleja, cuya composición farmacológica es muchísimo más compleja porque es una combinación de distintos principios activos que dependen mucho de sus proporciones, los efectos que producen, y porque además está muy fuertemente vinculada a enclaves, anclajes culturales específicos y a mitologías, saberes, prácticas médicas, religiosas, concretas, de población concretas que defienden, custodian esos usos tradicionales y que, bueno, por lo tanto se convierten en un sujeto político que disputa los derechos, los beneficios, los saberes en torno al uso de esa sustancia. Ahora bien, según Escuro, los resultados de estos estudios han revelado que quienes están en proceso de morir muestran una mejor predisposición tras atravesar estas sesiones. Los psicodélicos obviamente no revierten ningún proceso fisiológico, no le van a curar el cáncer a nadie, no es por ese lado donde está avanzando la investigación, no son tratamientos del cáncer, por ejemplo, es donde se trabaja más particularmente en el caso de los paliativos, sino que trabajan en una dimensión, digamos, psicoespiritual, ¿no? De orden más bien emocional con el paciente y con el entorno familiar que acompaña a esa persona en el proceso de morir, ¿no? Hay cuestiones psicosociales que marcan nuestro vínculo con la muerte. Juan explica que los psicodélicos, con su capacidad de modificar la percepción de las cosas, tienen efectos a largo plazo que terminan aliviando el camino. Me animo a decir que tenemos todavía un vínculo como tímido con la muerte, en el sentido de que es un tema, no digo tabú, pero es un tema que todavía nos produce mucho miedo, que desconocemos, que preferimos quizás evitar. Entonces ese miedo generalizado, bueno, después se encarna en las situaciones concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo es acercarse a la muerte para las personas que efectivamente son conscientes? Todos nos estamos muriendo, pero bueno, una cosa es decirlo de esa forma y otra cosa es estar efectivamente con un diagnóstico terminal y de saber que tu muerte es un hecho a efectivizar en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde se producen estas angustias, estas ansiedades por cómo gestionar la muerte, tanto por parte de la persona paciente como del entorno familiar. Más allá de este cuadro general que dije, de este cierto temor, después están las especificidades de los recursos psicoespirituales, terapéuticos, simbólicos que las personas en concreto tienen para enfrentar ese proceso. Y ahí es donde me parece que los psicodélicos tienen mucho para aportar, ¿no? Porque realmente tienen el potencial de ponernos un poco patas para arriba, digamos, ¿no? De habilitarnos nuevas percepciones de la vida, ¿no? No sé, sucede mucho esto de que aparecen sentimientos de culpas, de disculpas, cuestiones muy retrospectivas, procesos que habilitan a transitar el periodo de vida que quede de una manera diferente, quizás reduciendo los niveles de ansiedad, reduciendo los niveles de depresión, tratando de tener otra actitud frente a la vida y a la muerte, ¿no? Ahí es donde me parece que está el potencial de los psicodélicos en el caso particular de los paliativos, ¿no? Del fin de la vida. El camino para que una sustancia psicodélica se convierta en un fármaco está lleno de obstáculos. En este sentido,
Hay ejemplos recientes de procesos que hasta ahora no han podido concretarse en los términos de las expectativas creadas. El camino de la investigación clínica es el camino de la investigación clínica, con sus propias normas, agentes reguladores, protocolos, mecanismos, y ahí están transitando a la cabeza el MDMA y la psilocibina. Ketamina, DMT, otros psicodélicos y aledaños están ahí navegando. Bueno, la ketamina en realidad es un fármaco que se comercializa, lo que pasa que con otros usos distintos a los que se está investigando actualmente. Pero entonces son como agendas o usos que van en paralelo, digamos. La investigación clínica por un lado y los usos, llamémosle rituales, terapéuticos, no biomédicos, religiosos, culturales, que están ahí. El MDMA estuvo muy cerquita de convertirse en fármaco y alcanzó, digamos, el último peldaño, que es, llegar a que la FDA determine si con la evidencia científica que hay a disposición, esa sustancia se puede convertir en fármaco o no. Había mucha expectativa, sobre todo, obviamente, quienes vienen invirtiendo mucho dinero y tiempo y agenda de investigación de décadas en torno a eso. Había muchas expectativas de que la FDA aprobara la comercialización del MDMA y la FDA dio un paso atrás y no autorizó la comercialización del MDMA. Eso fue un piñazo, ¿no? Sí, hablando bien claro, una bajada tremenda del hype. Con la legalización de la eutanasia en Uruguay, surge la pregunta: ¿cómo atendemos a quienes están en proceso de morir? ¿Estamos listos para eventualmente manejar tratamientos con psicodélicos? Por un lado, necesitamos todavía capacitar mucho más a los médicos, porque los médicos en general, por lo menos me parece por lo que venimos trabajando en el contexto nacional, falta todavía conocer mucho más sobre los psicodélicos, cómo funcionan, cuáles son sus riesgos, sus beneficios. Entonces, en ese sentido, me parece que en términos generales, la media, digamos, de los médicos no atinaría a sugerir esa vía, porque además, recordemos que en ese campo específico es estrictamente ilegal. Pasa a ser una práctica médica, digamos, pasible de ser sancionada en términos éticos, ¿no? Pero bueno, justamente lo que necesitamos es poder capacitar al cuerpo médico, a los psiquiatras, a los paliativistas, a las personas que están en contacto con pacientes que sufren, capacitarlos en términos profesionales del uso de los psicodélicos y también generarles marcos legales que permitan, por ejemplo, el uso compasivo de un psicodélico en una situación terminal. Scuro reflexiona sobre el panorama de posibilidades que se abre en Uruguay en torno al trabajo con psicodélicos. ¿Cuáles son los desafíos por delante? Sería interesantísimo pensar la posibilidad de acceder al uso de un psicodélico en el sistema público de salud, por ejemplo. Creo que Uruguay tiene un potencial enorme en el sentido de la confiabilidad que genera en términos internacionales, en términos de la capacidad académica, crítica, investigativa que tenemos en nuestro país para desarrollar una agenda no solo de investigación más básica y clínica, sino también de innovar en el sentido de marcos regulatorios que, por ejemplo, permitan una eventual universalización de acceso, obviamente que en determinadas circunstancias, ¿no? Médicamente diagnosticadas, donde el uso eventual de un psicodélico pueda beneficiar a esa persona. Pero imaginen un Uruguay donde eso pueda ser posible en un sistema público de salud. Sería interesantísimo. Ahora, bueno, eso implica acuerdos no solo de la agenda de investigación, sino de capacitación y, bueno, de marcos políticos, regulatorios, y eso tiene un costo, ¿no? Analizada la historia de los psicodélicos, el estado actual de las investigaciones y sus posibles impactos en la salud mental, Juan reflexiona. Siempre con este mensaje de cierta mesura, en el sentido de no inflar el hype, no inflar las expectativas. Los psicodélicos no van a resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país, pero trabajando duramente como se viene haciendo y con mayor apoyo y voluntad política se puede llegar a lugares bien interesantes. ¿Pensaste en la muerte? ¿Cómo la enfrentás? ¿De qué forma queremos morir? Estas preguntas nos han guiado durante este podcast en el que nos propusimos mirar a la muerte como lo que realmente es. No un instante puntual, sino un proceso distinto para cada persona. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Diálogos Interdisciplinarios sobre la Eutanasia, aportes para una conversación ciudadana, financiado por el Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.
grabado en los estudios de Uniradio 107.7 FM. Producción, diseño sonoro y realización, Camilo Salvetti y Diego Varela Calzada. Locución, Lucía Giudice. Arte visual, Federico Zavalía y Guillermo Trifoglio.